Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos vean. Este es otro episodio más de Sin Camino a Hollywood. Y esta ocasión, pues tenemos una película, pues que a mi parecer es de las más importantes de la década de los 90 y que se llama El Club de la Pelea. Entonces, bueno, empiezo, voy a tratar de ser lo más breve posible, nada más con la introducción de la ficha técnica de la película. A ver si esta cochinada me abre. Y tenemos, es El Club de la Pelea, que bueno, en España fue conocida como El Club de la Lucha. Está basada en un libro de Chuck Palahniuk, que bueno, escribió, o se cuenta que, bueno, la historia es, él iba a un taller de escritura creativa, y entonces dentro del taller de escritura creativa su maestro le decía que un relato no debería durar más de 7 páginas. Entonces escribió el relato, que es el capítulo 6 o 7 que viene en el libro, y después ya desarrolló todos los personajes o todas las subtramas a partir de ese capítulo, ¿no? El libro le fue pésimo en ventas al principio, fue calentando, y luego en cuanto le empezó a ir un poquito bien, Hollywood pues volteó a verlo. Entonces, bueno, hubo como varias ternas para los directores, pero al final pues se quedó nuestro amigo David Fincher, que curiosamente nació exactamente el mismo año que Chuck, ¿no? El escritor y el director nacieron en 1962. Escogieron al guionista Gene Ulz para hacer el guión, y bueno, David Fincher hizo como que tallereó entre los actores y entre el mismo escritor, mejoró la historia y le metió algunos gags o cosas de las mismas personas, ¿no? Tenemos a un enorme Edward Norton, que no tiene el nombre del personaje ni en el libro ni en la película, lo conocemos como el narrador. Tenemos a Brad Pitt, que es Tyler Durden, y otros dos personajes o actores que son interesantes. Es Meatloaf, que yo no lo ubico en actuación en ninguna otra película, sí. Lo ubico como un rockero de los 90 que desafortunadamente pues acaba de fallecer, sí, hace muy poco tiempo, que hace el personaje de Robert Paulsen. Y también tenemos a un jovencísimo, bueno, ese parece el retrato de Dorian Gray, Jared Leto. Sí. ¿No? Bueno, y Helena Bonham Carter, que ahí casteó a varias, pero al final escogió a Helena por una película que se llama Las alas de la paloma. Ahí sí la vi, sí. Todavía Helena no era famosa ni conocida ni nada, todavía no andaba con Tim Burton, todavía no había hecho nada de las cosas espectaculares, fue como un trampolín para ella, y justo él escogió... Bueno, había hecho The Remains of the Day, con con Hopkins y con Emma Thompson, que es como la jovenzuela, ¿no? Y había hecho algunas cosas de Jane Austen. Sí, era súper buena actriz. Lizzie Bennett y bueno, justo lo que decía Fincher es que no quería alguien que fuera muy sexualizada, porque no quería que la película se fuera por ahí, ¿no? Por eso la escogió a ella, y bueno, pues también me parece que es una de sus mejores actuaciones. Tenemos entre los productores a Ross Grayson Bell, Cian Chaffin, John Dorsey, Ad Limpson y Arnold Michan. Parte de la música es de los Dodds Brothers, John King y Michael Simpson, y el fotógrafo es Jeff Cronenweth, que bueno, él es hijo de un fotógrafo que estuvo al principio de Alien y de Seven, pero que por enfermedad ni las hizo ni las acabó, pero se acabó Fincher jalando a su hijo para hacer la película, ¿no? Y bueno, yo empiezo abriendo boca y ya les paso la palabra. Yo me acuerdo que esta película la vi trabajando, yo trabajé un rato dentro de un cine, y me acuerdo que esa vez estaba el cine solo y yo estaba de gerente, cerré una sala y la probé yo solo, y salí alucinado de esta película. Está increíble, le va a ir muy bien, y pues no, la gente como que se volvió una película de culto, y es una película muy importante a través de los años, pero en el momento le fue pésimo en taquilla, ¿no? Entonces, pues, ¿con qué quieren empezar o qué me pueden decir del Club de la Pelea? Yo diría, empezaría hablando del cine generacional, que me parece súper importante. Para mí, The Fight Club, igual que Trainspotting, son un poco como las dos películas mainstream que marcaron absolutamente la forma y las reglas de mi generación. Es interesante porque David Fincher es de la generación X, y a quien le iba a pegar como con mayor fuerza es a los millennials.
Bueno, yo soy una millennial muy vieja, pero esta idea de construir de alguna manera el lenguaje del anarquismo, la idea un poco como de buscar nuevas formas poco políticamente correctas para quitarte el estrés que te genera el sobrecapitalismo, ¿no? Y lo que más rescato, o sea, es decir, hablando generacionalmente, la escena que a mí me cambió, no sé si la vida, pero la forma de ver la vida, igual tenía, ojo ahí, 18 años, y en ese momento me pareció muy impresionante, es esta escena en donde Brad Pitt intenta asaltar como a un japonés que está saliendo de un Seven y entonces está a punto de matarlo, como que tira del gatillo, Edward Norton cree que le va a disparar, todos creemos que le va a disparar y de pronto le salva le da una lección de vida, le dice que a partir de ahora tiene que hacer las cosas bien, que tiene que vivir la vida con profundidad, etcétera. Y se va el asaltado y Edward Norton y Brad Pitt hablan y él le dice, mañana va a ser el mejor día de su vida. Y eso me pareció como realmente increíble porque a pesar de que ya lo habíamos visto en muchísimas películas y tal, siento que como que apela mucho a nuestra generación, como esta idea de seize the moment. Y toda la película como que gira un poco en torno a eso, como a que nosotros ya no queríamos la vida estable de nuestros papás, sino queríamos algo que tuviera nuestras propias reglas y nuestra propia forma de verse, quizás un poco más oscura, quizás muy sobrepoblada. Pero entonces este tipo de películas apelan a este nuevo discurso de nuestra generación y eso a mí siempre me va a encantar. Yo en medio nada más para... Yo en medio pondría Matrix todavía, claro, porque o sea, fue un momento, a mí los 90 hay una parte, en los 90 tempranos, una parte de cine más autoral que me gusta mucho, pero hacia el final de los 90, y hablando de este cine mainstream, es Matrix, es Trainspotting y es El Club de la Pelea. Pero, y todos tienen esta especie de realidad alternativa, llevada por las drogas, por una enorme alucinación, porque digo, ahorita vamos a hablar de esto, si no han visto la película, qué vergüenza, pero todo es una alucinación. y por Matrix, que es la realidad en sí como la ves, está como completamente deconstruida y hay un montón de personas, todas que tienen dinero, que nos van manipulando. Y yo creo que esta película corona muy bien ese discurso. Y a la vez, creo que lo que siempre me va a gustar es que tiene como estas tinieblas, esta oscuridad que caracteriza mucho a David Fincher. Es decir, veníamos de Seven, que para mí es la película más oscura de Brad Pitt por mucho. O sea, es decir, de este estudio cercano a los asesinos seriales y cómo se va transformando la psique de un personaje. Y de pronto cuando llegamos aquí, siento que ese discurso se corona sin la necesidad de poner asesinos seriales. Y quiero hacer notar también como la importancia de esta película, que se habrá hecho en 1999. ¿En qué año se hizo? 98 para estrenarse en 99. Sí. Sí, terminaron de filmar, creo, la ñoñez, ¿no? En septiembre del 98. Ajá. Bueno, y venía en 2001 las Torres Gemelas, que eran edificios explotando. Y entonces la validez narrativa de esta película tiene todo el sentido, porque justo 2 edificios explotando transformaron completamente la historia del siglo XXI. Y pareciera que esta película como que lo predice, pone ahí como algo de las cosas no están tan bien como parecen. Y eso me parece genial. Yo la sigo viendo, la sigo disfrutando y sigo encontrando cosas que me parecen artísticamente importantísimas. Y para terminar como mi intervención, diría que no hay nada mejor que esa escena en donde están viendo cómo se cae el edificio y detrás suena Pixies con Where is My Mind, que para mí es como uno de los grandes matchups del cine, ese instante en el que una escena y una canción van narrativamente hacia el mismo lugar
y que permiten que la película termine, en mi punto de vista, con una de las grandes frases del cine, es me conociste en un momento súper extraño de mi vida, y pum, el edificio, pum, la canción. O sea, es icónica. Sí, búsquenlo en YouTube, hay un video de 8 bits de la película animada, con la canción El Final, a 8 bits, con la música de Pixies. Totalmente. Bueno, a mí también, bueno, cuando yo vi la película por primera vez sí me impresionó mucho. Fincher es de mis favoritos de esa generación, digamos, se me hace muy interesante, sobre todo se me hace que se especializó mucho en el thriller y entonces se volvió como uno de los grandes representantes del thriller, por lo menos de los 90 para acá, ¿no? Yo creo que, bueno, en cuanto al recorrido de él como tal, creo que él venía, digamos, es interesante porque, digamos que justamente como que su inicio se montó sobre un montón de cosas generacionalmente interesantes, relevantes, que fue participar en la saga de Alien, para empezar. Y también mucho de la formación de él como cineasta, como realizador audiovisual fue en los videoclips, ¿no? Que era en los 80, digamos, en ese ejercicio de los videoclips, y se nota mucho que eso le marcó mucho el estilo en general, ¿no? Y ese me parece que es un punto interesante a ver, ¿no? Sí, es muy interesante desde el punto de vista atmosférico, desde el punto de vista visual, eso, digamos, como el escenario que construye. Aquí prácticamente no hay luz natural, o sea, es como todo eso, casi todo es por la noche, ¿no? Creo que todo es por la noche. No, ¿no? O sea, se ve varias de día. ¿Sí? El bar con el cuate que tiene el collarín, pero bueno, es interior día. Todo es interior. Hay aviones que son de día, hay aeropuertos que son de día. Sí tiene algo. Más bien es interior mayoritariamente así muy clavado, ¿no? Y los exteriores que tiene como que son, digamos, no es que sea como un exterior así muy notable, ¿no? O sea, entonces como que crea esta sensación de agobio que obviamente tiene mucho que ver con el contenido, ¿no? O sea, la forma tiene mucha relación con el contenido y eso es interesante, ¿no? A mí previamente, yo creo que la primera película que vi de él fue Seven y esa película me gustó mucho y todavía sigo pensando que es una de los grandes thrillers, no solamente de los 90, sino de siempre. Pero con esta película me pasó una cosa y ahí viene la polémica. Uf. Y es que cada vez, o sea, la he visto varias veces, ¿no? A veces la cacho por ahí en la tele, sí, y la pongo y todo eso. Y este es el caso de una de esas películas que a mí personalmente como que me voy desencantando poco a poco a medida que la voy viendo. O sea, como que le voy viendo más cosas que digo, no mames, ¿no? Así como... a mí me gusta mucho el primer acto de la película, o sea, el planteamiento de este güey que es como ¿cómo llamarle? Como esta especie... Yuppie. No, neo-yuppie. Como un godín, un godín nice, ¿no? Como un que está pues muy frustrado, digamos, por su vida, por la situación, y que hace esta cosa que se me hace muy, muy buena la idea del planteamiento, como de que de repente es como se vuelve no sé si llamarle adicción, pero agarra como este vicio de ir a sesiones de cosas que él no necesita, o sea, de que no está enfermo del cáncer de testículos ni de eso se me hace y se encuentra, digamos, con el personaje de Helena Bonham Carter, que también hace lo mismo. Eso me llama la atención, el primer acto especialmente, y después lo de la aparición de Brad Pitt también se me hace muy afortunada, digamos, hasta ese punto exactamente. Creo que está muy bien el tono, obviamente son muy buenos actores, ¿no?
Brad Pitt, bueno, para seguir en el contexto de Fincher, pues digamos, ya teníamos el antecedente que lo había hecho muy bien en Seven, ¿no? Pero yo sí siento que la película, a mí hay cosas que me parece que empiezan a volverse como, ya de repente, como que empieza a perderse del camino. Para mí se empieza a perder un poco del camino cuando empieza con todo este cuento de estos tipos que se vuelven como una logia ahí y que se ponen camisas negras o sea, yo estaba o sea, como que ahorita que la volví a ver otra vez, estaba muy contento con todo el planteamiento y decir, a ver, me gusta que me cuenten la historia de este güey, de este tipo, de este oficinista frustrado que tiene estas alucinaciones y todo eso, pero de repente se vuelve como esta cosa de, no entiendo de dónde sale, no veo la necesidad de que se vuelva como esta especie de película de esta especie de culto, ¿no? Bueno, pero The Fight Club es un culto, güey. Sí. Está como completamente planteado como un culto. Sí, y de hecho también, digamos, eso, digamos, la idea de que es el club de pelearse y todo esto, me parece que está bien de entrada, pero después también le veo como muchas imprecisiones en cuanto a lo que es una putiza, ¿no? O sea, esto es como una fantasía de... Pues no es tan preciosa, ¿no? O sea, es como estos güeyes, es como porno, es como porno entre güeyes, ¿no? O sea, como estos güeyes madreándose, y pues claro, todo el mundo va a ir a ver a Brad Pitt y a Edward Norton rompiéndose la madre, ¿no? O sea, es como... Me parece que o sea, genera un morbo tremendo así, claro, ellos es muy intencionalmente decir estos güeyes puteándose ahí, entonces eso llama mucho la atención en general. Pero para mí se va como difuminando, se va como disolviendo esa intención inicial. Y al final, claro, cuando yo la vi la primera vez, el giro del final, pues sí me impactó mucho. Pero ahorita ya no lo siento así como... O sea, no, obviamente ya lo vi, ¿no? Pues uno pierde la sorpresa inicial, pero también después viéndolo un poco más objetivamente fue como... Pues sí está padre, pero no mames, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que... O sea, claro, eso es lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? No lo que es la película, ¿no? Pero como que se hubiera concentrado más en este asunto del pedo más específico de este güey. No, sobre todo lo que menos me gustó ahorita que la volví a ver fue esta cosa de repente estos güeyes se vuelve como esto me gusta, por ejemplo, cuando este güey se encuentra con otros güeyes en la oficina que están puteados, ¿no? Que es como una especie de encontrarse ellos aparentemente como con su hombría muy salvaje y no sé qué, ¿no? El güey que tiene el puesto, como el rango más bajo en la oficina, ¿no? Como que de repente encuentra cierta redención así puteándose, ¿no? Entonces, y también hay una cosa que eso sí me parece lo más complicado, que es, yo no sé, o sea, entiendo la parte crítica de la película, ¿no? Pero yo no sé si la gente que la vio en su momento o la gente que la ha venido viendo con el tiempo, yo no sé si la gente necesariamente sale reflexionando sobre la vida y sobre el sistema o con ganas de putearse, ¿no? Con otros güeyes, ¿no? Entonces eso me dejó pensando un poco. Ahora, entonces, en resumen un poco, a mí me gusta mucho, digamos, desde el punto de vista estético, porque me parece que Fincher es muy bueno en eso, muy bueno, creo que las actuaciones están muy bien, pero sí tengo problemas un poco con el desarrollo de la historia. Me parece que yo siento que se extravía un poco, sí. A mí me parece, ¿no? O sea, yo pienso eso, ¿no? Sí, no sé. yo lo que creo es que justamente, pues este cuate, otra vez Chuck, el escritor no había escrito nada hasta a partir de los 30. Ajá. Y esto lo escribió, pues no sé, a los 35 años o 34, no, a los 34 años. Uh-huh. O sea, llevaba 4 años ahí haciéndole a la cosa de la escritura. Entonces, pues evidentemente no es alguien así muy depurado, sino más bien fue una obra así que salió pues de sus cojones, que en menos de 3 meses escribió la novela completa, lo cual también pues es poco tiempo. Entonces pues así estructura y tal, pues no, es como pedirle peras al olmo, y creo que es justamente parte de lo bueno que tiene, que es como una película rockerona, nihilista, que pues sí, no es una obra perfecta ni acabada,
pero que en su momento pues sí Así. funciona. Pero sí es raro, sí hay momentos justamente en la película en la que ya dices, pues está muy raro, cómo los alecciona y los otros le creen cuando tiene la otra personalidad, o sea, cosas que ya si te pones a pensar, pues ya no están tan chidas, pero igual a mí me sigue... Sí, o sea, lo que yo digo prendiendo. es como de repente, o sea, tal vez me lo hubiera tragado más un poco, o sea, claro, cuando era un pinche pendejo, pues me la tragué completita, ¿no? Pero ahorita es como, güey, o sea, a lo mejor me hubiera digamos, sería más interesante, digamos, sí, simplemente es conservar esta cosa del sótano donde se madrean y todo eso, pero yo lo siento como, o sea, de repente se vuelve, y bueno, y la grasa de liposucción para hacer los jabones y esta especie como de jardín retorcido donde están y, o sea, como que de repente, o sea, la película lo lleva uno muy bien porque la atmósfera te atrapa mucho. Pero si tomas conciencia cuando estás ahí, de repente dices, güey, ¿en qué momento llegamos a esta madre, no? O sea, como no... Eso es un poco lo que Y a mí me gusta mucho Fincher, te digo que es de mis favoritos y la película tiene muchos valores, muchas virtudes, pero nada más eso, ¿no? Pero yo, a ver Viviana, creo que... ahí viene. No, a ver, yo creo que la película se sostiene un poco del vuelco de tuercas, que es lo que le pasa a la clásica película de los años 90 de I See Dead People. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Sí. Sexto Sentido. Sí. Entonces, que era como... Estaban de moda esos giros, ¿no? Vivían un poco como de esta necesidad del giro de tuercas que sucedía en la sala de cine. Y que de pronto no funcionaba al 100 cuando incluso alguien te spoilereaba la película antes de entrar, ¿no? Claro. Así como de, güey... no, en los otros, ellos son los otros, ¿no? O sea, creo que sucede mucho con The Fight Club, esa necesidad de un giro de tuercas que uno puede o no comprarla. Yo la verdad es que la he visto muchas veces y todas las veces que la veo encuentro algo que me parece fascinante. La primera vez que la vi, lo que más me gustó fue como estos libros de Soy tu cáncer de páncreas. Y, o sea, estos libros en donde las partes de tu cuerpo hablan en segunda persona y te van como relatando cómo se va pudriendo tu cuerpo y eso equiparado con la gran casa que construyeron, porque tengo que decirlo, es para mí una de las mejores escenografías en la historia. La casa es perfecta en todos los sentidos, la madera, la cocina, el colchón en donde duerme, los sonidos de la casa que se equiparan a los sonidos del intestino. Sí. Y de hecho en algún momento él habla en la primera persona del intestino. Creo que eso es maravilloso, pero no solo eso, creo que lo que el escritor estaba intentando hacer, que me parece muy afortunado, es hablar del tema del anarquismo. Y eso es genial, porque no mucha gente lo ha logrado. En principio, muy poca gente ha leído a Proudhon y entiende lo que es realmente el anarquismo, que nunca se ha planteado como la falta absoluta de Estado, sino se ha planteado como un sistema sociológico que pretende llegar a una cierta sociedad utópica. Y lo que hace el autor es intentar justo que no sea una pelea, sino que sea el tema de cómo podemos derrocar al sistema en orden de que podamos alcanzar cierto anarquismo. Y a mí lo que me parece genial de la película es que en realidad no es que alcance el anarquismo, pero logran ganarle a alguien. Y me encanta que nunca sepas a quién. Porque ese quién es como, se lo dejan al público, como si fuera el cuadro de las meninas, en el que uno decide cuál es la posición de cada cosa. Y aquí tú decides quién es, qué es lo que se está cayendo con ese edificio. Y entonces cuando yo la sigo viendo y voy creciendo, voy entendiendo que significa demasiadas cosas y todas muy diferentes. Por un lado, es a estos capitalistas que a diferencia de nuestros papás nos hacen ser parte del sistema. O sea, nuestros papás era como estaban en contra del sistema y el sistema los odiaba y estaban muy claros los papeles. En nuestro caso, en nuestro momento es muy difícil porque todo está basado en el mercado y nosotros no tenemos muy claro quién es el enemigo. Y a mí me parece que The Fight Club
profundiza absolutamente en eso, pero además utiliza la maestría de Fincher para entrar en los personajes. Porque él es muy buen escritor de personajes. Y no solo de personajes, de pequeñas frases icónicas. Como, what's in the box, what's in the box. ¿No? Que lo han mencionado como en 890 series. Y que te lleva un poco como a la filmografía de Brian De Palma. ¿No? En Chinatown, cuando le pega las bofetadas. O sea, es decir, David Fincher es muy bueno para hacer eso. Y es muy bueno como para arrastrar la oscuridad de los personajes. Y lo que tú tienes aquí es como un mundo que es rarísimo, extraño, o sea, es decir, lleno de aviones, de un departamento que es casi perfecto, o por lo menos eso te dicen. Él se dedica a ver accidentes de seguros, si mal no recuerdo. Y de pronto lo que tienes es, en principio, la llegada de lo que todas las personas que hemos estado empleadas, perdona a mis jefes, pero de todo hemos querido hacer, que es como llegar con tu jefe, mentarle la madre y encontrar una manera pequeña de que te siga pagando el sueldo sin hacer absolutamente nada porque tú le ganaste al sistema. Y después está todo el tema del club de la pelea, que en sí mismas todas las reglas se volvieron icónicas. Como la primera, o sea, no hay una persona... No deberíamos estar haciendo este podcast porque no hay que hablar, güey. Exacto, o sea, tenemos esta idea de la primera regla de un club es no hablar del club. Y empiezas a ver que toda la gente empieza a hablar del club y empieza a hacerse como viral. Viral en el 99. Sí. Que para nosotros ahorita lo viral tiene que ver con humanos que no están y con cosas que uno no define. Pero en el 99 empieza como a tener esta viralidad y empiezas a entender una cosa: qué tan mala es la violencia y cómo comparas la violencia del capitalismo con la violencia de pegarte. Y la violencia del capitalismo, ¿hacia dónde va? No estoy vivo. Porque lo interesante del primer acto siempre va a ser que Edward Norton está muerto, en vida. Está tan muerto que tiene un insomnio brutal y no puede saber de dónde viene el insomnio porque en teoría no hay nada malo en su vida. Pero entonces cuando tú empiezas a entrar en la película, a mí lo que me encanta es el despertar de este personaje. No solo del capitalismo, de entender el sistema que lo está oprimiendo y le está matando en vida, sino es su despertar a la política, al sistema, a poder ser un líder. ¿Y qué es lo que necesita alguien para ser un líder? Y entonces empiezan con esto, que en realidad para mí es como noción de vida, que es lo que les digo del asaltante. O sea, la película gira en torno a eso. ¿Estás vivo o estás muerto? Y si estás muerto en vida, es mejor que vivas, porque si no, es una vida terrible si solo hay una. ¿No? Y esa es como la hermosa metáfora. Y entonces yo, más que ver la pelea como la pelea, la veía como la emoción de vida, como la sangre, la respiración, el sudor, la gente gritando alrededor. Es como te sientes vivo. Y entonces él ve a todas estas personas que empiezan a estar vivas. Y ahí es en donde yo estoy en desacuerdo contigo, porque para mí el clan es fantástico. Porque no solo están en esta casa, que es un personaje en sí mismo, sino están como completamente involucrados en que la vida empieza en el momento en el que mates a los que te matan. Y eso es anarquismo puro. Y entonces, exactamente en el momento en el que te molesta la película, es cuando yo creo que él nos está dando su mensaje de vida, que es un gran mensaje para los años 90. Porque si bien ahorita lo que tenemos es gentrificación, sobrepoblación, muy pocas oportunidades, cambio climático y etcétera, en el 99 había una idea de que si entrabas a una oficina y agarrabas un trabajo de 8 a 5 y te pagaban bien y podías comprar tu departamento, estabas vivo. Y lo están retando como a través de ciertas cosas literarias. O sea, de hecho, él va a todos estos grupos, que sin duda una de las mejores partes de la película, y yo como escritora siempre la paso muy mal porque por algún motivo siempre llego a esa idea, como de los grupos de contención para gente terminal, que es como la única gente capaz de comprender la vida. No los que viven, no los que están sanos, no los que compran cosas. Y entonces este personaje va entrando en todo esto y se va dando cuenta que lo que necesita son emociones.
Y ahí viene la parte de David Fincher que es hermosa, que es el tema de su némesis, ¿no? O sea, ¿quién es realmente Brad Pitt en la película? Es el güey que vive, es al que le vale madres, es el que se sale sin pagar, el que agarra una pistola de juguete y juega con eso, el que saca... Que por cierto, a mí sí me parece muy verosímil, porque ¿de qué otra manera vas a conseguir grasa para hacer bombas? Es el único lugar en donde nadie buscaría... Para hacer jabón. No, bombas. Jabón. Ya se te olvidó eso, no es jabón, o sea, lo están utilizando para hacer dinamita para las bombas del edificio que ves explotando al final. Sí. Y entonces ellos van a buscarla porque es la única manera legítima de conseguir grasa, como real, ¿no? Y después creo que aparte está el hecho de que se enamora de esta mujer, que es errática y que también es como vivencial del presente. Está como todo el tiempo metida en problemas tóxicos, mentales, brutales, que al final cuando terminas de ver la película y descubres que ellos dos son uno mismo, dices, güey, claro, es una locura. O sea, él es como apasionado sexual en las noches y en las mañanas es Edward Norton. Y entonces yo creo que todo está como concatenado, incluso Jared Leto, que tiene como esta participación súper rara y súper inadvertida y está como de güero absoluto, creo, ¿no? Y es el que va reclutando a los güeyes que se salen afuera. O sea, es decir, todo tiene sentido. Hasta este momento en el que Meatloaf abraza a Edward Norton, que por cierto también es un gran momento de la película. O sea, cuando él llora como en los senos de Meatloaf. O sea, yo creo que, vamos, sí podemos pensar que debe de tener errores técnicos basados en esta necesidad de romper el guión. Eso puede ser. Pero yo sí creo que la película tenía un mensaje increíblemente profundo, que por cierto sigue súper vigente ahorita, que es, si tú, Juan, te dijeran, mañana tienes que acabar con el sistema, ¿qué harías? No. Es un gran plan este. No creería. Haces un club de la pelea. O sea, una gran manera de hacerlo es haciendo una secta. Pero, bueno... Nada más digo. A ver, no sería eso no sería lo que haría también, por ejemplo, Trump. ¿Qué? Una secta antisistema. No, porque él es un capitalista. Brutal. O sea, él tiene como 80 edificios y 90,000 cuentas bancarias y no sé qué inodoros de oro. El discurso es totalmente antisistema. No. O sea, antipolítica, antipolíticos, institución. No. ¿Por qué no? Porque quiere ser presidente. Pues sí. Pero tú crees que... No, sí, ¿cómo yo se llama? sé. Tyler Durden pero querría ser sí. presidente. Es justo lo contrario, es como... Pero entonces el anarquismo... Estamos hablando de oprimidos contra dueños del capital. Ajá. Trump es un dueño del capital que finge tener un discurso antisistema en orden de seguir siendo dueño del capital. Pero este güey se vuelve un líder. O sea, se vuelve el líder de una secta. Tal cual. Sí, yo creo que se pueden llegar a tocar la ultraderecha horrible que está resurgiendo en Europa y en otros lugares. En algún momento, desgraciadamente, o sea, siempre los extremos son malos y yo creo que se pueden llegar a tocar. Entiendo las diferencias, pero sí creo que hay algo que sí puede funcionar y que sí, y también creo que todos tenemos la necesidad de pertenencia, que por eso todos estos hombres encuentran el lugar o ese lugar, y así como estos locos cuando tomaban el Capitolio, ¿no? Que también necesitaban esa necesidad de pertenencia, estamos juntos, hacemos, o sea, se tocan por algún lado, pero sí, también estoy de acuerdo que es diferente, ¿no? Vámonos más allá de la política, voy a hablar un poquito de Fincher, y bueno, sí, todo esto que contabas de que él tiene, pues eso, entras a su filmografía y son decenas de videoclips con pero solo voy a decir chingón. Algo rápido. Sí, está bien. O sea, una cosa es explotar, entrar al Capitolio y destruirlo, y otra muy diferente es joderte un rascacielos. Sí. Son dos instituciones diferentes, porque lo que te está diciendo el autor de este libro y David Fincher estamos hablando de las clases sociales. Claro. O sea, tú como persona que pertenece a la clase trabajadora que no tiene movilidad social, ¿qué es lo que te queda?
para derrocar al sistema. No si tienes una clase social, vives en un rascacielos, sí, pero, o sea, y crees que lo que hay que hacer es destruir al Estado. Sí, no, yo digo tal vez no en el sentido de encabezar el Estado, ¿no? Pero este güey, digamos, sí. Es que por eso un poco esto de la secta, o sea, empieza a construir un orden dentro de su aparente anarquía. Él empieza a construir una secta. Porque la anarquía siempre se ha planteado como algo estructurado que tiene un orden. Sí, pero... que te va a llevar a una sociedad es utópica. Antiestado, básicamente, ¿no? O sea, antiestado como se concibe el concepto de Estado. No, es anticapitalista. No creo. No, es claro. Bueno, claro. sí, porque el capitalismo en este momento responde al Estado. O sea, el Estado y el mercado están juntos por el neoliberalismo. Sí, ¿sí? Y también hubiera sido... Pero, también el anarquismo florece y existe en el comunismo y claro. no solamente contra el capitalismo. Pero bueno, sí. A ver, sigue tú con lo que... Ya acabó el paréntesis. Sí, está bien, súper interesante. Entonces, bueno, sí, de escena de videoclips. Él empezó siendo operador de cámara en películas, en El regreso del Jedi, sí. y en una película de Indiana Jones, ¿no? Trabajó con Lucas y después renunció y empezó a hacer publicidad, ahí creció, Alien 3... Seven, el Club de la Pelea para Arriba. Yo también creo que es uno de los mejores directores de su generación, ¿no? Lo admiro un montón. Yo creo que antes de él, otros que se me hace un sistema, una forma de dirigir similar a Jonathan Demme, que le costó mucho trabajo llegar a hacer El Silencio de los Inocentes. Sí. Y también, pues, previamente, pues, Michael Mann, ¿no? También justamente con mismas películas, ¿no? Michael thriller, Mann, ¿no? Ajá, el thriller, y que hizo la primera de estos libros del dragón, el dragón, las de el tatuaje del dragón. No, no. Las del Silencio de los Inocentes. Hizo la de Manhunter, que es como la primera donde aparece Hannibal Lecter al principio de los 80, ¿no? Entonces siento que es un sistema, una forma de dirigir increíble. Entonces yo nada más quería hablar sobre el lenguaje de la película, el lenguaje cinematográfico, que me parece espectacular para el momento, y yo creo que juntó todo lo que existía y lo metió y jaló, pero chingón. ¿Por qué? Sí. Tiene CGI, ¿no? Ahora todo tiene CGI y no podemos hacer alguien que se meta a una alberca sin que le tengan que hacer el humo de la boca con CGI, ¿no? Pero en esa época no era nada común, o sea, estas tomas de donde te metes tú en el gas y se prende, o sea, es CGI muy básico y se ve hasta primitivo ya ahora, no es perfecto, pero lo utiliza, yo creo que por primera vez de una manera muy utilitaria y muy narrativa dentro de la película. Después lo veríamos, por ejemplo, en esta toma increíble de la habitación del pánico, donde te metes a través de la cerradura de la puerta y cruzas paredes y te metes, que dices, ¿cómo en ese momento, ¿no? Que no tenemos pero estamos hablando, pues eso, del siglo pasado y utilizando imágenes generadas por ordenador en una manera maestra, ¿no? Otra cosa que me encanta es, por ejemplo, el motion control, que es esta cosa que sucede cuando Edward Norton está hablando de las cosas que va comprando en IKEA y cómo su departamento van apareciendo las cosas, ¿no? Que es una cámara montada en un motion control que repite el viaje un montón de veces, y entonces cada vez le van poniendo algo a esto, y con disolvencia sin plate pues lo vas teniendo, ¿no? También y tampoco es gratuito, ¿no? La película se tardó en filmarse 138 días. En México las películas las filmamos en 25, 30 días. Entonces, bueno, tuvo tiempo para hacer todo en dollies, todo en movimientos de cámara. O sea, es una película narrativa muy ágil y con una alta soltura, ¿no? Y yo creo que un poco eso de que te vas llevando y te dejas engañar y te da, es que nunca te suelta, ¿no? Hay una película que a mí admiro mucho y me gusta mucho, que es chaquetísima, pero que es la del Destino Final 2, ¿no? Que es así, madrazo tras madrazo, o sea, nunca es toda la película, esta cosa que de repente te buscan tener una meseta y un momento de tranquilidad, estás toda la película, ¿no? Y siento que un poco el Club de la Pelea, pues sí tiene como más mesetas que Destino Final 2, pero igual es una película trepidante, ¿no? Utiliza estas tomas que te dan como pistas, que la primera vez pues no sé qué pensé yo, pero que de repente ves que se aparece y desaparece
Tyler Durden, que son como 3 o 4 veces que no se ubican tan bien, pero pues que te va dando... Como metidas en su alucinación del insomnio, ¿no? Te va dando pistas, los sueños, ¿no? Utilizar los sueños y las pesadillas de Edward Norton, que se ve teniendo sexo con esta Marla, son como, pues también muy oníricas y muy bien utilizadas, y las posiciones y los flashes y las ralentizaciones que les digo. O sea, sí se nota y viene totalmente de esto de los videoclips, que les da mucha soltura, igual que por ejemplo este Fincher se forma en los videoclips, y bueno, Ridley Scott se forma en la publicidad, ¿no? Entonces, un poquito también Fincher, pero pues la publicidad, eso que te da la oportunidad de tener los juguetes más caros del momento, hacer las tomas más raras y probar, y que después lo jalan a lo cinematográfico pues de una manera muy interesante. Y finalmente la voz en off, ¿no? Que casi siempre como escritores pues te dicen, no uses la voz en off. La voz en off es lo menos cinematográfico del mundo y todo, y aquí encuentran la manera. Bueno, el libro está escrito en primera persona, la película tiene que estar escrita en primera persona, estamos desde el punto de vista de el narrador, entonces evidentemente pues se necesita pero tiene una voz en off de crítica, como a sí mismo. Como si ustedes la perciben, constantemente está jodiéndose a sí mismo. Y eso la hace como una voz en off súper verosímil. Porque funciona como una especie de pensamiento en segunda persona. Como te levantas, observas el piso, te quieres ir, pero no te vas. Y entonces hace que sea como un desdoblamiento de la conciencia, que es como una voz en off que a mí me sigue encantando, y que no todos pueden como controlar, porque tiene que ver con la conciencia. O sea, es como su propio pensamiento divagando en determinados momentos sin perder la historia, la linealidad. Porque además pues pasa esto, que también sabemos como escritores, de que tú tienes la misma información que el personaje, no sabes tanto, entonces te vas descubriendo las cosas junto con el personaje, y creo que funciona muy bien. Ahora, me gustaría que me contaran ustedes qué opinan o cuál creen que haya sido lo que heredó, o cuál es pues sí, ¿qué tiene el Club de la Pelea en el imaginario colectivo actual, en la cultura pop? O sea, ¿cuál es el legado, la herencia, lo que nos dejó el Fight Club? A mí me parece que justo en ese sentido un poco de la historia de Fincher, me parece que sí es un caso muy, sobre todo digamos de los directores de esta generación, digamos por esta cosa de los videoclips, este güey sí es digamos como, claro, debe tener un poco, tú los mencionaste, digamos los directores anteriores, ¿no? Y podríamos remontarnos mucho más todavía. Pero este güey sí es, digamos, como un director de la generación X, así de la generación MTV, ¿no? O sea, el güey que... Un cineasta surgido básicamente yo diría que incluso de la filosofía MTV, ¿no? O sea, y del estilo y todo, ¿no? O sea, este es un güey formado en el lenguaje específicamente del videoclip, y eso es muy interesante porque generacionalmente, digamos que sí se puede mencionar. O sea, la generación de los 90, la primera de la generación de los 2000, sí, yo creo que sí pueden citar a Fincher como un cineasta realmente de su generación, con una, digamos, como original de su generación, y que sí plantó, digamos, como un estilo, como que sembró una raíz muy, muy pura, una semilla muy pura, más allá de un poco de los otros, digamos, yo siento que los otros cineastas de contemporáneos a él también son originales, pero sí heredan mucho de otras cosas que se habían hecho, por ejemplo, del nuevo Hollywood. Este sí siento que es un güey que es muy, muy, muy originalmente de los 80, 90, de ese mundo específicamente, que nació ahí y extendió eso a los 2000 y vinieron todas las representaciones de este estilo. O sea, yo creo que él sí creó una escuela importante en el thriller y en el estilo específicamente, como muy generacional. Eso me parece muy importante. Ahora, en términos de guión, creo que es como él se centra mucho en el thriller, o muchas de sus películas se estructuran mucho en torno al thriller. Yo creo que también es muy una referencia muy importante en términos de trama.
de escribir tramas de ficción, digamos, en el contexto convencional, porque el thriller, digamos que es un ejercicio que para los escritores es muy, muy, digamos, es un alimento muy nutritivo ahí para que aprendan, digamos, como a construir, a entramar, ¿no? Como a construir, digamos, como estos personajes, la trama, toda esta cosa, ¿no? Normalmente son como estas, sobre todo como mucho en esta teoría clásica dramatúrgica, que es como estas dos fuerzas que se oponen constantemente, ¿no? Es una cosa muy buena que normalmente usualmente son como mentes maestras, ¿no? Que se contraponen, ¿no? Entonces, también en términos de guión, yo creo que también creo, digamos, como un precedente interesante en ese sentido, ¿no? Que bueno, que por cierto ahorita estrenó su más reciente por allá en Venecia, creo que fue, ¿no? O en Berlín, no sé, en Venecia creo. Pues hay que verla, ¿no? Porque sí llevaba un rato que no hacía. Bueno, lo vemos en la de... sí. En My Hunter, ¿no? En la serie, sí. Que es buenísima. Sí. Que la tiene abandonada por andar haciendo otras cosas. Que bueno, en el contexto de una serie, todavía más este asunto de cómo construir tramas. Esa trama de esa serie, pues es ejemplar, ¿no? O sea, y este güey, digamos, es muy bueno. Esta cosa como de los crímenes perfectos, o sea, como esta historia que está oculta y que empieza a emerger gradualmente y que luego empieza a atar cabos y eso, estas películas de sí, el inicio de la serie son excelentes. Que es este güey loco que tiene una rehén y los otros están tratando de pararla, ¿no? Sí, no, y por ejemplo en Seven, después de que tú ves la película, te quedas o sea, podrías pensarla, ok, me voy a plantar en el papel de Kevin Spacey, ¿no? Del asesino, ¿no? Y entonces tú la ves desde otra perspectiva y luego la analizas desde ese punto de vista y te das cuenta que también está perfectamente pensado cuál fue, digamos, como los pasos que siguió este güey para ir poniéndoles como plantándoles como pistas a estos tipos para que fueran cumpliendo su plan maestro, ¿no? De esta mente del mal, ¿no? Y en esta del Club de la Pelea, igual es como cuando tú le das la vuelta y la ves desde el otro punto, o sea, un poco por la voz en off y todo esto, tú la estás siempre como viendo desde la perspectiva de este tipo, ¿no? De Edward Norton, ¿no? Pero después cuando empieza a desarrollarse, empieza a emerger realmente lo que está pasando, lo empiezas a ver desde otra perspectiva y te das cuenta de que es muy redonda, o sea, más allá de los fallos que yo digo y eso, pero me parece que sí está muy bien pensada en el sentido de que de repente pasa la prueba de que tú digas, a ver, si yo soy un observador externo, diferente como a estos personajes con los que él me pone como para que yo me identifique, haces ese ejercicio y funciona muy bien, ¿no? O sea, funciona muy bien como historia desde esa otra perspectiva, ¿no? Y bueno, lo que tú mencionas de lo visual, pues eso me parece a mí inobjetable, y en esta película que pues yo tengo mis objeciones, no son para nada en el sentido de lo fotográfico y de lo... Bueno, lo que tú dices lo que dice Viviana de la casa, de esta casa casi que parece un órgano tal cual, como un cuerpo viviente, pues también es una referencia tremenda de diseño de producción extraordinaria, ¿no? Eso sí, y tal cual como tú dices en ese contexto en el que el CGI todavía no era lo que es ahorita, ¿no? Entonces esta cosa fue una cosa seguro de un chingo de carpinteros y güeyes ahí echando pintura y eso, ¿no? Para construir esta atmósfera que sí, o sea, en ese sentido funciona muy bien, ¿no? Y bueno, yo sí diría que este es el caso sin duda digamos, de un cineasta de la generación específica. O sea, porque por ejemplo yo podría pensar en Wes Anderson, en Paul Thomas Anderson, Chris Nolan. Bueno, incluso Christopher Nolan, ¿cómo se llama? Gus Van Sant, o sea, todos esos que son como de esa generación. Y tú sí ahí ves muy marcado como la continuación de otras escuelas gringas y europeas que esta gente recogió, ¿no? Mucha influencia del nuevo Hollywood, incluso mucha influencia como del cine europeo, digamos, italiano, francés, alemán, todas esas cosas. Pero es que este güey sí es gringo, pero muy no nacido, no influenciado, digamos, por eso, sino como
esta explosión de los 80 del videoclip que fue una cosa abrumadora, ¿no? Porque tú veías MTV, o sea, yo no sé, pues la gente a lo mejor ahorita ya hay gente que está distante de cómo era MTV en los 80, los 90, que tú ponías y eran videos todo el día, ¿no? Que eso ya no existe, ¿no? Y era como todo ahora pues ya no es la plataforma, sino que los artistas suben los videoclips a YouTube, ¿no? Y pues es que ¿no? yo creo que, como respondiendo a tu pregunta, para mí es como el narrador de esta generación. Como se recicla perfecto con los centennials, es como el rey de los millennials, es todo lo que está haciendo Netflix, o sea, todos los documentales de asesinos seriales que hay ahorita, que los hacen súper buenos directores y que ahorita están ahí, todas las pequeñas escenas copiadas por los nuevos cineastas, todo viene de David Fincher. Y lo voy a decir súper simple, o sea, es decir, cuando yo pienso en mi película favorita, no puedo como olvidar a Zodiac. Sí, exacto. Que son como 3 horas, o sea, es larga, es brutal, pero no se resuelve. No se resuelve, pero, sí. pero va teniendo a lo largo de la película como 6 o 7 estadios atmosféricos completamente diferentes. Se da la oportunidad de tener diferentes protagonistas. O sea, en algún momento es el que resuelve los acertijos, en otro momento son las propias parejas que Zodiac mataba, en otras son los periodistas, en otras son los policías, que se van encontrando a lo largo de los años. Y entonces tienes como este ejemplo perfecto de lo que está buscando la sociedad ahorita, que son personajes profundos que logran analizarse a sí mismos de alguna manera. A mí me parece que él es el genio de esto. O sea, él es el genio de American True Story, de American Horror History, que es una de las series más cabronas que hay ahorita. El año pasado creo que la serie de Daphne en Netflix fue una de las más vistas. O sea, él empezó con toda esta corriente del análisis, no solo de los asesinos seriales, sino de lo que los humanos consideramos como maldad. De alguna forma. Y entonces, por otro lado, también creo que lo que aporta es brutal, porque a mí me gustan las películas que le generan a una generación como un motor de cambio. O sea, una idea de te comprendo, nada está bien y podemos buscar la manera de cambiarlo. Y yo no solo lo veo en The Fight Club, o sea, es lo que quería decir, o sea, pienso en que mi película favorita es Zodiac, pero internamente sé que mi película favorita es La Red Social. La he visto 89 veces, tengo todo el soundtrack bajado, amo la escena en donde los gemelos están metiendo como, están como navegando. Con la canción de esta clásica. De, sí. Pero clásica como en LSD. O sea, porque en algún punto empieza a explotar mientras ellos siguen remando. Y amo que la película empiece con esto de no vayas a creer que lo que te voy a decir es porque eres un genio incomprendido, sino you are just an asshole. A regular asshole. Y entonces a partir de ahí despegas como en toda esta narrativa de nuestra generación, de la gente que ha hecho dinero fácil y que a la vez ha hecho dinero difícil, robándose algunas ideas. Y entonces yo lo que creo es que él es el gran constructor de personajes. El gran constructor de personajes de nuestra generación, porque es el que se anima a cambiar las narrativas, que es lo que pasa con sus contemporáneos. Todos estaban intentando cambiar el juego. O sea, si tú ves Memento, que por cierto es muy parecida en edad a The Fight Club, ¿no? O sea, es de por ahí del 98, 99. Es esta intención de rastrear la memoria de un personaje e ir hacia atrás. O sea, es decir, tiene como rupturas narrativas. Y David Fincher es el rey de las rupturas narrativas. Es como este cineasta al que le puedes poner eso, una película de 4 horas que no te cansa, por algún motivo que yo nunca he logrado entender, pero no te cansa y es lenta. Es muy lenta, es muy pesada, no te puedes como guiar casi por nada más que por los asesinatos de él, lo cual es terrible, ¿no? Y después tienes como una película para hablar de nuestra generación, que es de Facebook, que me parece una obra de arte verdadera. Yo lo veo
como un homenaje al Ciudadano Kane. Totalmente. O sea, sí. El final es... Él lo único que quería era la novia. Agregarla a Facebook. A ella, ¿no? Sí. El Rosebud. Sí. El Rosebud de no, de Zuckerberg y el retrato el retrato de la soledad que él hace de un montón de personajes, que es como, lo vemos en Seven con Morgan Freeman, lo vemos con Edward Norton. O sea, es decir, parte siempre de personajes rotos que básicamente no tienen otro destino que estar solos y encuentran algo que los distrae, como en el camino. Y que a la vez son assholes, pero no tan assholes. Es así funciona David Fincher. Y para llegar a The Mindhunter, que tiene esta última secuencia de la primera temporada, en donde el asesino, y miren la similitud, porque estábamos hablando del abrazo de Meatloaf, a Edward Norton, así como en sus man breast, y en el final de la primera temporada de Mindhunter es este abrazo del asesino serial al güey que lo entrevista. Y el güey que lo entrevista vomitando internamente. Entonces, es decir, yo creo que es uno de los cineastas más fieles a su narrativa desde la primera película. Y eso lo hace increíble. Incluso puedes ver este trato de personaje en House of Cards. Que por cierto, yo creo que de David Fincher salieron grandes películas como... se me fue, que es esta película de Kevin Spacey también, ahora cancelado, que Sospechosos Comunes. O sea, es decir, él no solo logra el thriller, sino logra esta narrativa necesaria para los años 2000, porque yo no estoy tan de acuerdo con lo de MTV. O sea, yo no siento que él tenga per se esa narrativa. Tiene más bien como esta intención que tenemos los hombres y mujeres del siglo XXI de ir más profundo en la oscuridad de un personaje y lograr que esa oscuridad se proyecte como a su entorno. Y eso es fantástico. Y yo creo que él, como que a diferencia de muchos directores, es que no le veo tantas cosas malas. Porque si ves la chica del tatuaje que antes de empezar estábamos discutiendo, pero si la ves es también la misma oscuridad, o sea, ella es una especie de asesina serial. Sí. Que entra como en toda esta rúbrica de matar gente. Entonces, creo que lo que tenemos aquí es como este director que ha permeado todo lo que la gente está viendo ahorita y que por algún motivo le ha atinado, creo yo. Y que nos lleva a todos nosotros los guionistas a decir, no voy a presentar personajes que no tengan huella de dolor, que no tengan un lado oscuro, que no tengan una clase social y que no tengan como un rencor aparente que los lleva siempre al mismo lugar de destrucción. Y creo que eso es lo que a mí me encanta de él. Y mucho más que Chris Nolan, aunque amé Oppenheimer y todo, pero creo que no lo ha logrado. Muy pocos escritores y cineastas han logrado entrar a lo que somos como humanos, ¿no? Creo yo. Sí, no, yo lo de MTV lo digo más desde el punto de vista de lo visual, quizás. De lo visual, sí. De las escenas rápidas. Del mundo, que no sí. te... Que como no la te... edición, Sí. cosas de la edición, de la atmósfera, que eso sí se puede ver, digamos, como en un montón de videoclips. Pero no le ven algo todos, como... no todos, ¿no le ven pero sí algo hay que una- es como Steven Spielberg en drogas? David Fincher. Como si Steven Spielberg se hubiera metido en un LSD y hubiera quedado como esta película rarísima y genial. Yo lo que veo es que los dos ponen la cámara como Dios. Sí. O sea, sí es espectacular. Eso Es que sí. tienen algo que se parece. Él es como muy mainstream, David Fincher. Usa actores del mainstream. Sí. O sea, Brad Pitt era el guapo en el 99. Acaba de venir de Leyendas de Pasión. Sí. ¿Sí me explico? Utiliza como actores muy icónicos. Sí. Ahí sale el protagonista de Mindhunter, sale en el Club de la Pelea, es uno de estos ¿sí? de la... Sí. De la secta. Ajá, de la secta. Ah, súper buen dato, curioso, genial. Otro buen dato, ya con esto yo termino y si quieren ustedes completar algo más, también en el lenguaje utiliza el rompimiento brechtiano en el Club de la Pelea, ¿no? En estos momentos en que voltean a cámara, Sí. en que Brad Pitt te cuenta las cosas, o que Edward Norton, por ejemplo, cuando están contando lo de las películas, ¿no? Y están viendo a cámara y rompen y te meten. Esto lo jaló a House of Cards y era así todo el mundo, ¡wow! ¿No? Kevin Sí, que es Spacey como de, güey, corta en un momento Chekhov y voltea lo y le hizo. cuenta a las Sí. personas así de, ¡wow! ¿no? Sí. Pero pues ya lo había usado
15 años antes. Pero de Mindhunter es impresionante la cantidad de series de crímenes que hay en Netflix. Sí. O sea, es una de las cosas que más ve la gente. Sí generó una influencia importante. Una influencia claro. brutal. Sí. Que además viene desde Edgar Allan Poe. O Bueno, sea, incluso, eso es lo que es padrísimo. Incluso Breaking Bad tiene mucho, ¿no? O sea, Sí. digamos, en un poco el contexto de la gente, digamos, como esta gente del común que se vuelve extraordinaria en el contexto de esa ficción, ¿no? Sí. Que, digamos, eso sí, digamos que dejó una referencia importante, un punto de partida importante ahí, ¿no? Yo diría, bueno, para cerrar, yo diría que a mí sí, tal cual, o sea, yo reitero eso de que a mí me parece que sí es un cineasta muy específicamente de generacional, o sea, de esta generación hacia el futuro, ¿no? Y siento que también digamos, sus películas tienen muy buenos guiones. A mí esta no es mi favorita definitivamente. De hecho, bueno, eso que dice Viviana de estos güeyes asaltando al chavo que es como un Seven, ¿no? Un Oxxo, bueno, que van y lo amedrentan ahí, eso se me hace, no mames, se me hace bien cursi, ¿no? Uf. O sea, es como, güey, o sea, sí, te voy a decir, deja de trabajar en el pinche Oxxo y vete y vuelve a estudiar. No mames, o sea, tú dices, sí, ya, güey, ya voy. Sí, Pero, o sea, pero se si lo puede bien piensas, fácil, pero ¿no? si lo piensas en el contexto de 1999, sí, pues sí ahí tiene como hasta ahí está. una llamada de atención a que puedes salirte de trabajar y no te vas a morir. Ay, sí se va a morir, no mames. Bueno, Sí. Dios. O sea, Yo sé que te molesta que no sea así de que No, Lars von Trier. No. ¿Cómo No, lo no. hubiera resuelto Lars von Trier en Dogma? No, Lars von Trier se hubieran vomitado todos o algo así. Pero no, a mí yo le tengo mucho aprecio y a Fincher, digamos, aprecio muchas cosas de esta película y reconozco que sí es una película de culto, o sea que sí creo, digamos, como todo un fandom alrededor específicamente, no de Fincher, sino de esta película específicamente, ¿no? Y sí me parece que es una filmografía que con el paso del tiempo se ha ido revalorando, como pasa con el cine de culto, y va a seguir revalorándose, porque efectivamente en eso estoy muy de acuerdo contigo, digamos, estoy muy de acuerdo con que, digamos que sí es un tipo que a fin de cuentas, directa o indirectamente, está construyendo un poco, empezó a hablar del mundo desolado, digamos, como del cambio de siglo, de la desesperanza, de la depresión colectiva, ¿no? Digamos, como de este horror sistemático, o sea, como de que por más intentos que tú hagas como de insertarte, siempre va a haber como esta sensación de que el sistema te va a chingar, ¿no? Sí. Eso sí me parece que sí lo logró y lo ha logrado siempre, ¿no? A mí me parece, yo lo que pienso en las películas que menos me gustan de él, o lo que siento es que a veces sí tiene mucho esta herencia de los 90, efectivamente, que es esta cosa de, güey, tengo que dar un giro al final y Sí, la vuelta de tuerca. tengo que dar una pinche sorpresa y que todo el mundo se vaya así, ¿no? De acuerdo. Y entonces, y hay momentos en que me parece que, por ejemplo, en la de, ¿cómo se llama? La de Gone Girl, la de... buenísima, Perdida. Gone Girl, sí. Está muy padre, pero otra vez es como, o sea... Bueno, ojo que también es un libro. Sí. Es una novela, Sí. un bestseller. Sí, pero justo, o sea, no solo porque lo escriba, sino, no solo porque sea un guion original, sino porque siempre escoge como estas cosas de necesito dar un trancazo al final. Ahora, que es antes, muy de los 90, ya sé ¿no? que estamos por terminar, pero sí tengo que decirlo. El discurso de la chica de Gone Girl, o sea, cuando va en el coche y va tirando todas las cosas y se corta el pelo. Antes del Me Too, Antes del Me Too, no. Y es todo el discurso con el que se intenta vender Barbie. Sí. Es todo el discurso, o sea, es decir, ya he visto en TikTok 80 veces el discurso de Ana Ferrera, o no me acuerdo cómo se llama, hablando de las contradicciones de ser mujer, y ella lo dice 80 veces mejor, Sí, porque él tiene claro. algo como generacional. Yo creo que yo, para terminar, diría, siempre que veas una película que deconstruye tus ideas preconcebidas de las cosas, es la mejor película que puedes ver.
Y para mí The Fight Club, cuando tenía 17 años, fue exactamente eso. Es como la deconstrucción del dolor, la deconstrucción del trabajo estable, la deconstrucción particular del capitalismo. Y el hecho de darme razones para seguir amando a Pixies el resto de mi vida y verlo cada vez que viene a México. Pero eso es lo que creo yo. Ya no está la morra. Ya no está Gigantic. Pero eso es lo que creo, que es como Trainspotting, estas películas que deconstruyen tu manera de ver la realidad. Y tengo que decirlo, en los últimos 5 años no he visto muchas de esas. Que sales del cine así como loco, como de, güey, voy a cambiar el curso de mi vida y ya no voy a querer esto. Y ahora, eso creo que es The Fight Club. Sí, pues es y se extraña como un poco ese cine brutal que deconstruye tu realidad. Y por eso diría, siempre hay que verla. Sí. Porque por lo menos te acuerdas de ese día en el que todo cambió, como hasta tu idea del dolor. Sí. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es todo. Okay. Bueno, pues con esto terminamos un capítulo más de Sin Camino a Hollywood. Por favor, píquenle like, compartan, suscríbanse, vean los otros capítulos y bueno, por acá. Comenten también, ¿no? Sí, comenten, nos encanta ver lo que escriben. Si no están de acuerdo con Viviana, comenten. Que es obvio que todos sí. Pero sí, los esperamos en el siguiente. Nos vemos. Gracias.